aquí ahora al examen de oclusión. Es muy importante en estos pacientes, doctores. Un paciente normalmente, les muestro rapidito esta animación de una oclusión normal. Los pacientes normalmente tienen una guía anterior, observen un buen acople anterior aquí, tienen un buen overbite, un buen overjet. A la hora que el paciente hace la protrusión, lo normal es que haya una desoclusión de los dientes posteriores. Un paciente con una buena guía anterior tiene que tener esta desoclusión. En protrusión, lo normal es que después de hacer la protrusión, solo los incisivos hagan contacto, ¿no? Teniéndose una oclusión mutuamente protegida, que es una oclusión saludable, que es lo que todos nuestros pacientes deberían tener. Eso en el movimiento de protrusión. En el movimiento de lateralidad tiene que ocurrir algo similar, pero esta vez no son los incisivos los que desocluyen. Esta vez en el movimiento de lateralidad son los caninos, como pueden ver aquí, el lado de trabajo, es correspondiente a la guía canina en este caso, que está haciendo la desoclusión de todas las dientes posteriores, tanto del lado de trabajo como el del otro lado, que es el lado de no trabajo o el lado de balance. Esto, queridos doctores, es una oclusión saludable, ¿sí? Esto tiene que observar que los pacientes tengan. En resumen, para ustedes reconocer una oclusión saludable de una que no lo es, los pacientes tienen que tener una buena guía incisiva, como mostré hace un ratito, en el movimiento de protrusión, y en el movimiento de lateralidad debe tener una buena guía canina, ¿sí? Una buena guía canina. O sea, en resumen, doctores, tiene que tener una buena guía anterior. El paciente tiene que tener una buena guía incisiva, como en el caso que el video que les mostré hace un momento, y una buena guía. Eso deben tener todos los pacientes de una oclusión sana. Sin embargo, doctores, miren, este es un paciente que bruxa, miren, está haciendo aquí un movimiento de protrusión. Fíjense que chocan los caninos, pero también están contactando las piezas posteriores, que no deberían contactar. Estas piezas posteriores ya están teniendo contactos prematuros, interferencias oclusales. Y nótese, doctores, nótese lo que les decía un ratito. Estos contactos prematuros están originando aquí una afracción. Si bien es cierto, este es un desgaste tipo atrición que tienen los bruxómanos, el bruxómano de tanto que se gasta el sector anterior, llega un momento que ya comienzan a contactar, producto de ese desgaste anterior, comienzan a contactar las piezas posteriores, cosa que no debería ocurrir. Y este contacto de las piezas posteriores, llamado ya contactos prematuros o interferencias oclusales, comienzan a desarrollar esta afracción. Lo normal, doctores, repito entonces, que el paciente después que haga protrusión debe contactar solo los incisivos, ¿sí? Pero este paciente a la hora de hacer protrusión no solamente están contactando los incisivos, también están contactando las piezas posteriores, originando interferencias oclusales y sus respectivas afracciones. El mismo paciente, doctores, el mismo paciente haciendo un movimiento de lateralidad, mire, este es el lado de trabajo. Se supone que debería contactar solo los caninos, sin embargo, están contactando las piezas posteriores del lado de trabajo, que observen el lado de balance, también están contactando, ¿sí? Esto, doctores, no debe ocurrir. Estas interferencias oclusales en lateralidad ni en protrusión deben ocurrir. Repito, en protrusión, el paciente solo debe estar contactando con los incisivos y desocluyendo las piezas posteriores, y en lateralidad solo deberían estar contactando los caninos, ni las piezas posteriores de un lado, ni las piezas posteriores del otro lado, ¿ok? Eso es algo elemental, queridos doctores, que en los pacientes con bruxismo debemos observar. Una oclusión alterada completamente. Entonces, doctores, observen aquí, miren, un paciente con bruxismo tiene esta historia, ¿sí? Se le va a estudiar la fisiología de la oclusión y observen que un bruxómano no tiene los mismos patrones que tiene un paciente normal, es decir, el bruxómano no tiene una guía anterior, no tiene ni una guía incisiva y tampoco tiene una guía canina. Fíjense este acople anterior. No hay un overjet aceptable ni un overbite. El paciente va a protrusión, no hay contacto en las piezas anteriores, ya que el bruxómano se gastó todo esto, está completamente desgastado, originando interferencias oclusales en el sector posterior, ¿sí? Pero y estas interferencias oclusales, doctores, en el sector posterior, van a originar contactos prematuros. Estos contactos prematuros van a originar contracciones musculares y alteraciones articulares. Doctores, ni hablar, si ustedes tienen este esquema oclusal, colocar implantes. Ni hablar
si ustedes tienen este esquema oclusal, hacer algún tipo de tratamiento de ortodoncia. Diagnostiquen primero bien al paciente, su sintomatología, ¿sí? Que vamos a ver dentro de un ratito. Diagnostiquen primero qué tipo de desgastes dentarios tienen, ¿de acuerdo? Y por supuesto, diagnostiquen el tipo de oclusión. Ahora vamos a ver, mire, un movimiento de lateralidad en un paciente que bruxa, ¿sí? Un paciente que bruxa, a la hora que va a lateralidad, normalmente solo debe tener guía canina. Debería contactar solo el canino. Sin embargo, aquí no contacta nada, porque ya se gastó toda la guía canina, originando, ¿sí?, contactos prematuros en el lado de balance o en el lado de no trabajo. ¿Se dan cuenta? Estos contactos prematuros crean trastornos musculares, trastornos articulares, inmovilidad. En hacer una corona, menos una restauración enorme, ni pensar en implantes, ¿sí?, en este tan saludables. Sin embargo, doctores, nosotros muchas veces no observamos esto, hacemos los tratamientos debidos y cuando ya es demasiado tarde, nuestros tratamientos fracasan solo porque no hemos observado debidamente la oclusión, no hemos observado debidamente los desgastes dentarios, no hemos hecho una buena anamnesis y fíjense, en este caso debería haber un contacto en este lado, en el lado canino, y aquí debería haber una desoclusión. Sin embargo, miren, está habiendo un contacto prematuro, ¿sí?, o varios contactos prematuros que están originando alteraciones en la oclusión del paciente. Este tipo de oclusión, doctores, es típico de un paciente que bruxa. Un paciente que bruxa está lleno de interferencias oclusales, un paciente que bruxa está lleno de sintomatologías musculares y articulares. ¿Ok? Otra de las cosas, doctores, que debemos examinar de los pacientes, aparte de sus desgastes, aparte de las manifestaciones que pueden tener en la lengua, en la línea alba, el tipo de oclusión que tienen, otra cosa que debemos observar en ellos es el dolor. Miren, doctores, es cierto que muchos pacientes que bruxan no tienen dolor, como también es cierto que muchos que bruxan o pacientes bruxómanos tienen dolor. Los que no tienen dolor no nos van a buscar mucho, salvo el hecho que se les está desgastando el diente, y eso les crea una alarma, ¿no? Pero fuera de eso no tienen mayor problema. Los pacientes que más nos van a buscar son aquellos que tengan dolor. Pero antes, doctores, de ver la causa de ese dolor, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Vamos con los casos clínicos, miren, para que se pueda entender mejor. Cuando ustedes tienen un paciente, lo primero que tienen que determinar, doctores, cuando el paciente les llega, es que ese paciente tiene un dolor muscular o tiene un dolor articular. Esto ya lo hemos visto en charlas anteriores, así que vamos a usar lo que atañe hoy día, ¿sí? Pero lo primero que ustedes deben de reconocer, ese paciente que viene con dolor, generalmente dice, me duele aquí la cara, me duele la cabeza, me duele cerca del oído. Entonces, lo primero que tienen que saber diagnosticar en esos pacientes que bruxan, doctores, es que si el paciente tiene un dolor de origen muscular o si tiene un dolor de origen articular. Para eso, ustedes tienen que hacer el examen de rutina, tocándoles pues los temporales. En este caso, toquen los temporales con sus dedos índices a la altura de las sienes. Cogen aquí, tocan el músculo macetero, haciendo un movimiento de pinza con los dedos. Y por supuesto tienen que tocar los músculos pterigoideos internos, como está aquí. ¿Por qué tocamos esos músculos especialmente, doctores? Porque esos músculos especialmente son músculos apretadores, es decir, tanto macetero, temporal como pterigoideo interno intervienen cuando nosotros hacemos el movimiento de cierre mandibular, ¿sí? Haciendo cierre mandibular, los pacientes están apretando los dientes. Entonces, si esos músculos experimentan dolor, podemos concluir que están comprometidos esos músculos y los dolores son de tipo muscular. Tenemos que hacer una serie de exámenes, doctores, que ya lo hemos visto en otras conferencias anteriores, y no voy a detener mucho en esto, pero lo que les puedo indicar es que tienen que tocar esos músculos para saber si el dolor de ese paciente es de tipo muscular. El otro músculo a ser examinado, que es imposible tocarlo, básicamente es imposible tocarlo, ¿ya? No me gusta emplear la palabra imposible, por no decir bastante difícil, es el músculo pterigoideo lateral, que está por aquí. El músculo pterigoideo lateral, una de sus formas de evaluar es haciendo la manipulación funcional. Se le pide al paciente que haga un movimiento de protrusión
Se le pone el dedo acá y se hace una presión contra ese movimiento de protrusión, ¿sí? Si el paciente experimenta un dolor por aquí, lo más seguro es que este músculo sea el pterygoideo lateral, sea el músculo comprometido, ya que el paciente pterygoideo lateral interviene en los movimientos de protrusión. Y repito, no es posible tocarlo, es bastante imposible tocarlo. La única forma de saber si está bien o si está mal es pidiéndole al paciente que haga un movimiento de protrusión, haciendo una presión contra con el dedo, y si el paciente experimenta un dolor por esta zona, es posible, es muy posible que sea el músculo pterygoideo lateral el que esté comprometido. ¿Ok?